Amados hermanos, en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, reciban un fraternal saludo de paz a vosotros. Tengo el privilegio de dirigirme a ustedes con el tema titulado He sido creado, ungido y sellado por Dios. Quisiera que antes de entrar en el desarrollo de este tema, hagamos una oración a nuestro Padre. Excelso y poderoso Padre Celestial, te damos las infinitas gracias porque tú nos concedes este enorme privilegio de poder llegar hasta tu trono excelso de misericordia para buscar de ti el oportuno socorro, para rendirte esa gratitud por todo lo que tú haces a cada momento en nuestras vidas, porque tú nos coronas de favores y de misericordias. Tú sacias de bien nuestra boca, tú sanas nuestras dolencias, tú perdonas nuestras iniquidades. Y por eso, Señor, venimos humillados delante de ti, reconociendo tu majestad, tu omnipotencia, y que no hay nadie como tú en todo el universo que se asemeje en poder y gloria. Venimos a rendirte adoración, buscando tu favor y tu perdón por todas esas faltas cometidas, que tú las pases por alto y que no te acuerdes de ellas, sino que las eches a lo más profundo del mar. Padre eterno, en esta hora vamos a meditar en las Sagradas Escrituras y queremos tener esa guianza de tu Espíritu Santo para que de esa manera podamos ser edificados. Bendice, Señor, a todos tus hijos, a todos aquellos amigos que estarán meditando en tu palabra juntamente con nosotros. Te lo pedimos todo esto y agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, el de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Muy bien, amados hermanos, ahora comenzaremos a meditar en nuestro tema. He sido creado, ungido y sellado por Dios. El primer aspecto de nuestro tema es en relación a reconocer que nosotros hemos sido creados por nuestro Dios. El salmista David en el Salmo 100 y en el verso 3 dice: reconozcan que Jehová es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos. Somos su pueblo, ovejas de su prado. Es de vital importancia el reconocer que nosotros somos hechura de ese ser omnipotente, de ese ser superior. Somos creación del Dios Todopoderoso y por tanto somos de su propiedad. Podemos decir, al igual que el siervo Job lo expresó en el libro de Job, capítulo 33, versículo 4, el Espíritu del Omnipotente me hizo y el soplo del Todopoderoso me dio vida. Sí, amados hermanos y amigos, es el poder de nuestro Dios el que nos trajo a la existencia. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho existiera.
Es todo gracias a su poder. Él sustenta toda su creación por medio de su palabra, por medio de su poder. Nosotros somos creación de Él. Ese es el primer aspecto que conlleva nuestro tema. Pero también dice nuestro tema que nosotros somos ungidos. Y para ello vamos a tomar la base bíblica que la tenemos en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 21 y 22. Y Dios es quien a nosotros y a vosotros nos ha afirmado al unirnos a Cristo, y nos ha consagrado, nos ha marcado con su sello, y ha puesto en nuestro corazón el Espíritu Santo como garantía de lo que vamos a recibir. Qué maravillosa declaración se hace en este verso, pues se nos dice de que nosotros hemos sido unidos a Cristo. Somos uno con Cristo. Y además nos ha consagrado, es decir, nos ha declarado santos, sin mancha, sin culpa en medio de una nación maligna y perversa, entre los cuales nosotros debemos de alumbrar como esas luminarias en este mundo. Nosotros entonces tenemos esa unción de parte de nuestro Dios. Miremos qué significa esa palabra unción. Dice que la palabra unción significa untar o aplicar aceite. Tenemos nosotros, por ejemplo, que Jesús fue ungido por su Padre. En Hebreos 1:9 dice: has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. En este contexto se está hablando de Jesús como el Hijo de Dios, siendo ungido por su Padre por medio del Espíritu Santo. Y esto sucedió cuando Él se bautizó en el río Jordán. Se oyó aquella voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y el Espíritu de Dios descendió sobre Él en forma de paloma. La unción del Espíritu Santo es la habilidad o la capacidad o el poder que Dios da al creyente para la obra del ministerio. Es Dios quien nos da esa unción o ese poder para que nosotros le sirvamos de una manera efectiva. Pues nuestro Dios es sobrenatural y nuestro servicio también debe serlo. Dice Hechos 10:38: como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Notemos en este versículo que es Dios Padre quien unge a Jesús con su santo poder, con su santo espíritu. Cuando dice a Jesús de Nazaret, esto destaca la humanidad de Jesús y nos enseña que al recibir Jesús ese poder de lo alto, eso le dio resultados maravillosos, pues anduvo sanando
a los enfermos, librando a los oprimidos por el diablo, porque la presencia de Dios estaba con él. La unción entonces hace que la presencia de Dios esté con cada uno de sus hijos. Esa unción nos equipa para el ministerio. Ella nos hace mucho más efectivos en el cumplimiento del plan de Dios para nuestras vidas. ¿Y cuál es ese propósito de la unción? Lucas 4:18, Jesús expresa unas palabras y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Espíritu Santo trabaja en 3 ámbitos en el creyente. Trabaja con el creyente, trabaja en el creyente y trabaja sobre el creyente. Cuando nosotros hablamos el término con, es junto al creyente. En el creyente hablamos dentro del creyente, y sobre el creyente se puede interpretar ese poder para hacer las obras de Dios. En este pasaje observamos que Jesús dice: el Espíritu de Dios está sobre mí. Eso indica de que ese poder estaba en él para hacer la obra de Dios, para predicar buenas nuevas, para sanar, para liberar. Entonces el poder o la unción del Espíritu Santo no es para un beneficio personal egoísta, sino es para bendición de otros. La unción es para sanar a enfermos, para echar fuera demonios, para predicar el santo evangelio, para ministrar milagros y ante todo para glorificar a Cristo. Esa unción quebranta las cadenas de esclavitud. Es interesante que en el pasaje que acabamos de leer de Lucas 4:18 se hace referencia a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos y a los oprimidos. Y en 2 ocasiones se cita la palabra libertad. Y es que cuando está el Espíritu de Dios presente, cuando está esa unción, entonces allí sucede una liberación de la esclavitud del pecado. Veamos Isaías 10:27, en donde en su contexto nosotros vemos que Israel tenía angustia y miedo de los asirios, pero Dios le dice que va a quitar la opresión de Asiria y el miedo huirá. La unción trae libertad. Dice Isaías 10:27, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción trae esa libertad, rompe ese yugo. ¿Cuántas personas no están vagando por el mundo sumergidas en la esclavitud de los vicios, de las drogas, de los miedos, de las adicciones, de las maldiciones, de las hechicerías, de tanta tradición del paganismo, sumergido en sus propios conceptos y filosofías? Necesitan esa unción para que ese yugo se pudra, para que esas cadenas de opresión del enemigo sean rotas. La unción, amados hermanos, requiere que la anhelemos
y la apreciemos. La unción viene sobre aquellos que tienen hambre y sed de ella. Dice Hechos 4:31 que cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es aquellos cristianos de la iglesia del primer siglo que se reunían para orar por fortaleza por aquellos que llevaban la palabra, como lo era Pedro y Juan, los cuales eran encarcelados y luego azotados e intimidados para que no se hablase más del santo evangelio. Pero la iglesia oraba, estando congregados, dice de que tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu ya había sido derramado en el capítulo 2, pero ahora vemos una nueva unción que vino para hablar con mayor poder la palabra del Señor. Ellos anhelaban más de Dios, querían más unción para ser más efectivos en el avance del reino de Dios. Además, se acercaron a Dios con fe, clamaron al Señor creyendo que Él podía darles más, y eso recibieron. La unción del Espíritu Santo es una marca o un sello muy importante para ejercer el ministerio. Por eso debe ser cuidada y apreciada. El apóstol Pablo dice: y Él nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió es Dios. Que es nuestra lectura de 2 de Corintios 1:21. Debemos de tomar en cuenta que la unción nos afirma en sus caminos, nos da las fuerzas y nos abre el entendimiento para conocer y comprender mucho más las cosas del Señor. Por eso dice la Escritura: pero vosotros tenéis la unción del Espíritu Santo y conocéis todas las cosas. Dice 1 de Juan 2:20. Nosotros tenemos esa unción de su Santo Espíritu, y este Espíritu nos guía a toda justicia y a toda verdad. El poder del Espíritu Santo se manifiesta también en aquellas personas que valoran esa unción, que la tienen en alta estima. Un ejemplo de esto lo podemos ver en Marcos 6:3-6. Dice la palabra: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Aquí vemos que la unción que estaba sobre el maestro no fue reconocida ni apreciada, por lo que se perdieron esas bendiciones. Allí dice que no hizo Jesús mayores milagros porque no creían en Él. Esto contrasta con el caso de Eliseo, quien apreciaba la unción, valoraba la unción y anhelaba una doble porción del profeta Elías, la cual le fue concedida. David también fue ungido en 3 ocasiones. La primera vez fue ungido por el profeta Samuel, cuando él es llamado para ser rey sobre Israel. Pero vemos nosotros más adelante que también los ancianos de Judá ungieron a David por rey sobre la casa de Judá. En 2 libro de Samuel 2:4 lo podemos leer.
Y luego también vinieron los ancianos de Israel y ungieron una tercera vez a David para que fuese rey sobre todo Israel. Se puede leer en segundo libro de Samuel 5:3. La unción, entonces, amados hermanos, debe ser valorada y cuidada, porque si la administramos bien, el Señor nos entregará más. El Dios Todopoderoso es quien nos unge con su Espíritu Santo. Él nos quiere revestir de su poder. Él quiere renovar en nosotros esa unción para que le sirvamos con mayor eficacia, para caminar en ese servicio fiel. Él es el que multiplica las fuerzas de cada ungido. Caminemos con Dios y que el aceite del Señor esté siempre sobre nuestra cabeza. Eclesiastés 9:8 dice: en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nosotros hemos recibido esa unción de parte de nuestro Dios. Hemos sido sellados con su Santo Espíritu y tenemos las arras. ¿Qué significará, amado hermano, el tener esas arras? El término arra viene del griego arrabón y se trataba de una parte de dinero de compra de una propiedad que se daba por adelantado como una garantía. El término arras hace referencia a una prenda o a una señal que garantiza el cumplimiento de una promesa. Maravillosamente, una vez nosotros aceptamos a Cristo, nos unimos a Él, el Señor coloca un sello, el cual es su Santo Espíritu, que es un adelanto de las riquezas espirituales que como a hijos de Dios nos pertenecen. El Espíritu Santo viene a ser un depósito, un adelanto, o si preferimos decirlo de otra forma, el Espíritu Santo es las primicias, como dice Romanos 8:23. Y no solo ella, sino también nosotros mismos. O sea, nosotros también gemimos. Nosotros que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la redención de nuestros cuerpos. El Espíritu es solo una parte de todo lo que Dios quiere darnos. El Padre nos lo ha entregado como un símbolo de su amor, de su compromiso con nosotros, su iglesia. Si el Espíritu que vive en nosotros nos llena, nos quebranta, nos redarguye y confronta, imagine todo lo que vendrá después para nosotros. En 1 Corintios 6:17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora somos uno con el Señor, y tal como un matrimonio, nos hemos unido a nuestro Padre por medio de su Santo Espíritu. Dios le ha dado esa tarea al Espíritu Santo de demostrarnos una porción de su amor. Nos selló para Él y ahora somos de su propiedad. Así que disfrutemos de ese amor de nuestro Padre Celestial. Valoremos esa prenda que es la garantía del cumplimiento de las promesas de nuestro Dios. Nosotros, amados hermanos, dice el apóstol Pablo también en Efesios 1:13, que desde que creímos fuimos sellados con el espíritu de la promesa,
que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. En este pasaje, hermanos, nosotros vemos que se menciona de ese sellamiento con el espíritu de la promesa. ¿Por qué se le llama espíritu de la promesa? Porque fue una promesa hecha por nuestro Dios a través del profeta Joel en el capítulo 2, versículo 28, de que iba a venir ese espíritu sobre toda carne, y se cumplió en Pentecostés. Por eso se llama espíritu de la promesa. El apóstol Pablo usa estos elementos para relacionar también la presencia de nuestro Dios a través de su espíritu. Él dice que somos sellados. El sello usado en la antigüedad por lo menos indicaba tres cosas: autenticar algo como genuino, asegurar algo e indicar derecho de propiedad. Por lo tanto, la presencia del Espíritu Santo en el creyente es la señal o la prueba de que pertenece a Dios. El sello es puesto sobre una cosa de valor y denota una transacción terminada, como así también algo que es genuino, incambiable y de gran valor. En los tiempos antiguos, el sello demostraba la propiedad, daba autoridad y prometía seguridad. El Espíritu mismo es el sello que Dios, nuestro Padre, pone en el corazón del creyente a fin de asegurarle la certeza de una transacción completa. Las arras mencionábamos que era un término legal y comercial, pues se trataba de un depósito inicial, un primer abono, una cuota, lo que nosotros conocemos como una prima. Y eso dice hasta la redención de la posesión adquirida. Esta expresión está en relación con el sello. Es una figura que nos habla del momento que cuando el Señor levantará a los suyos, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivamos, seremos arrebatados para estar para siempre con el Señor. El Señor viene por aquellos que tienen esa señal, por aquellos que tienen ese sello. Viene por esos que Él considera de su propiedad. A través de este tema, amados hermanos, hemos visto que nosotros le pertenecemos a Dios porque somos creación de Él, somos su pueblo. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Le pertenecemos a Él porque Él nos ha ungido, Él nos ha consagrado y además nos ha sellado. Sello que da una garantía de que vamos a recibir esa promesa de la vida eterna. Dejamos hasta aquí nuestra meditación y que sea Dios bendiciendo la vida de cada uno de vosotros. Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos.